Capítulo 3, verso 1. En tiempos del Cohen Hagadol Oniyah, la ciudad apartada de Jerusalén vivía en completo shalom, y las leyes eran cumplidas del modo más exacto, porque él era un hombre piadoso. Dice, porque él era un sadik que odiaba la maldad. Los mismos reyes rendían honores al lugar apartado y aumentaban la estima del templo con magníficos regalos. Aún Seleuco, rey de Asia, sostenía de sus propias rentas los gastos para la celebración de los sacrificios. Pero un cierto Shimeón de la orden de Kohanim de Bilgá y administrador del templo se disgustó con el Cohen Hagadol Oniyah por causa de la administración del mercado de la ciudad. Al no poder imponerse a Oniyah, fue a hablar con Apolonio de Tarso, que en aquel tiempo era jefe militar de las provincias de Celesiria y Fenicia, y le contó que en el tesoro del templo de Jerusalén había incalculables riquezas, que la cantidad de dinero depositado era incontable, mucho más de lo que necesitaba para los gastos de los sacrificios, y que por lo tanto el rey podía apoderarse del tesoro. Apolonio fue a ver al rey y lo puso al corriente del asunto de los tesoros del templo. Vean a quién fue para empezar todo esto: a Apolonio, que representa a Apolión, el falso Mesías, Abadón, la quinta trompeta, Apocalipsis 9. ¿Y cómo es que llega a incitarlo a que haga todo esto? Usando el dinero del templo, las riquezas que le pertenecen a Mashiach. Él dijo, usted puede ir a tomarlas al falso Mesías. ¿Y qué hizo el falso Mesías? Apolonio fue a donde el rey, representado por la bestia, el que está a cargo del ejército del mundo. Apolonio fue a ver al rey y lo puso al corriente del asunto de los tesoros del templo. Entonces el rey confió a Heliodoro, el encargado del gobierno, la misión de apoderarse de aquellas riquezas. Heliodoro, Helio, el sol, otra representación del falso Mesías, porque Apolonio es en el sentido espiritual, es el mismo, Helio. Entonces el rey confió a Heliodoro, el encargado del gobierno, la misión de apoderarse de aquellas riquezas. Heliodoro se puso inmediatamente en camino con el pretexto de visitar las ciudades de Celesiria y Fenicia, pero en realidad lo hacía para llevar en efecto las intenciones del rey. Cuando llegó a Jerusalén fue recibido amistosamente por el Cohen Hagadol y los habitantes de la ciudad, a quienes expuso lo que había dicho acerca del tesoro del templo, y manifestó el motivo de su venida. Preguntó entonces si era cierto lo que le habían contado. El Cohen Hagadol le explicó que el dinero depositado pertenecía a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad?, que es la verdadera religión, y que una parte era de Hircano, hijo de Tobías, personaje que ocupaba un cargo importante. Así pues, las afirmaciones del impío Shimeón eran falsas. Le explicó que todo el dinero depositado sumaba la cantidad de 13.200 kilos de plata y 6.600 kilos de oro. Vean que se llamaba Shimeón, el Cohen Gadol de ese momento. Entonces este Cohen Hagadol falso representa al falso profeta. Este Shimeón representa al Papa. Por eso es mentiroso y todo lo demás. Recuerden que la bestia, a pesar de que va a usar al falso profeta, eventualmente va a matar o va a destruir a la ramera, la iglesia falsa, la religión y todo eso. Va a quitar todas sus riquezas, como está sucediendo aquí. El rey, que es como la bestia, está yendo donde el falso profeta, y el rey está yendo a través de Heliodoro. Y que de ningún modo se podía cometer una injusticia con los que habían confiado en la kedushá del lugar y el carácter apartado e inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Pero Heliodoro, en virtud de las órdenes que había recibido del rey, insistía en que el dinero debía ser entregado al tesoro real. Entonces, ¿verdad? Es como la bestia yendo a donde el papa y diciéndole, me tiene que dar todo el oro del Vaticano. Y el Vaticano, ay no, es que es para los pobres y los huérfanos, solo él sabe. Igual que los fariseos, ¿verdad? Es una pura mentira. Decían que hacían una cosa, pero hacían otra. Tomaban el dinero y decían, así es para los pobres. Y ellos decían, pobres del pueblo. Entonces, igual que hoy en día los de la prosperidad, el papa que está lleno de oro cubierto, la ramera cubierto de perlas, oro, púrpura y escarlata. Lo mismo estamos viendo aquí. Dice, en el día señalado por él entró en el templo, oigan esto, en el día señalado por él entró en el templo para hacer el inventario del tesoro, y en toda la ciudad hubo una gran preocupación. Los Kohanim con vestiduras kadoshim estaban arrodillados delante del altar e invocaban a Yahweh, autor de la Torá, sobre los depósitos, y le suplicaban que guardara intactos los bienes de quienes los habían dejado allí. El aspecto del Cohen Hagadol impresionaba profundamente a quienes lo miraban. Su rostro y la palidez de su semblante manifestaba la angustia de su alma. El miedo y el temor que se había apoderado de él mostraba a quienes lo miraban el dolor profundo de su corazón. La gente se precipitaba en tropel a las calles para orar en común por el templo, que estaba en peligro de ser profanado. Las mujeres vestidas de luto y con el pecho descubierto llenaban las calles. De las más jóvenes, que ordinariamente eran obligadas a permanecer en su casa, algunas corrían hasta las puertas y otras subían a los muros o se asomaban por las ventanas. Todas, con las manos levantadas al cielo, elevaban su oración. Daba compasión ver a la gente de rodillas y en desorden, y la preocupación del Cohen Hagadol, presa de una gran angustia, mientras se hacían súplicas a Yahweh Todopoderoso para que guardara intactos y seguros los depósitos de quienes los habían dejado en el templo. Heliodoro se disponía a ejecutar su decisión.
Pero cuando él y sus compañeros se encontraban ya junto al tesoro, el soberano de los Ruahim, recuerden que la palabra Ruach aparece a veces como femenino, a veces como masculino. Por eso Yahweh es espíritu, a pesar de Yahweh ser masculino. En ese caso aparece masculino. Pero Yahweh, por ejemplo, con Miriam hizo que ella fuera cubierta de la Ruach y el poder de Yahweh la impregnó. Entonces, en ese caso, Ruach como femenino, como madre. Entonces, aquí está diciendo Ruahim, que sería en masculino. Entonces, el soberano de todos los espíritus que son cabeza. Pero cuando él y sus compañeros se encontraban ya junto al tesoro, el soberano de los espíritus y de todo poder se manifestó con gran majestad, de modo que a todos los que se habían atrevido a entrar los aterró el poder de Yahweh y quedaron sin fuerzas ni valor. Pues se les apareció un caballo ricamente adornado y montado por un jinete terrible, que levantando los cascos delanteros se lanzó con violencia contra Heliodoro. El jinete vestía una armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes de extraordinaria fuerza y gran belleza. Vean eso, como si fuera el jinete del caballo blanco, el primer sello del Apocalipsis, que viene para vencer al sol, Heliodoro. Y ese caballo blanco representa la salida de los dos testigos, como lo he dicho una y otra vez por acá. Vean cómo a él se le aparece el caballo blanco, perdón, el caballo, el hombre vestido de oro como el último que trae el reino, y en eso ve a dos hombres hermosos, como los dos testigos. Entonces, el jinete vestía una armadura de oro que representa el reino de Yahweh. Aparecieron también dos jóvenes de extraordinaria fuerza y gran belleza, magníficamente vestidos. Se colocaron uno a cada lado de Heliodoro, y sin parar lo azotaron, descargando golpes sobre él. Y vean, ¿verdad? Obviamente, una vez más, repito, como la salida del caballo blanco, el primer sello es la salida de los dos testigos, y los dos testigos lo que vienen a hacer es a golpear al falso Mesías, deshacerse de él. El sol, la doctrina del sol, de Helio. Y sin parar lo azotaron descargando golpes sobre él. Heliodoro cayó inmediatamente a tierra sin ver absolutamente nada. Rápidamente lo levantaron y lo colocaron en una camilla. Y así a Heliodoro, que con gran acompañamiento y con toda su guardia había entrado en la sala del tesoro, tuvieron que llevárselo a cuestas, incapaz ahora de valerse por sí mismo, mientras reconocían claramente el poder de Yahweh. Y en tanto que por la fuerza de Yahweh aquel hombre quedaba derribado, mudo y sin esperanza de salvación, los Yahudim daban toda a Yahweh, que había mostrado su estima en el lugar apartado, y el templo, en donde poco antes había reinado el miedo y la confusión, estaba ahora lleno de alegría y gozo por la manifestación del Elohim Todopoderoso. Los amigos de Heliodoro corrieron a pedir a Oniyá que hiciera una oración al Elohim Altísimo, para que le perdonara la vida a Heliodoro, que ya estaba a punto de morir. El Cohen Hagadol, temeroso de que el rey sospechara que los Yahudim habían atentado contra la vida de Heliodoro, ofreció un sacrificio por su curación. Y al ofrecer el Cohen Hagadol el sacrificio por el pecado, los mismos jóvenes vestidos con las mismas vestiduras se aparecieron nuevamente a Heliodoro. Los mismos jóvenes. Y vean que dice jóvenes. La gente está esperando que los dos testigos vengan como ancianos, con barbas completamente blancas y largas, vestidos como fariseos o judíos ortodoxos, y hablándole solo a los judíos. Aquí vemos que eran jóvenes, igual que los que se le aparecieron a los discípulos cuando vieron a Mashiach ascender en Hechos. Se le aparecieron dos jóvenes y diciéndoles, ¿qué están viendo para arriba? Igual cuando fueron a ver a Mashiach en la tumba, se le volvieron a aparecer. Vea que esta vez no se le aparece el caballo. Como dije, que obviamente se podría decir también el jinete del caballo, Yahushua, y los dos otros, los dos testigos. Por supuesto, se puede ver así. Pero como sabemos, el jinete del caballo, el primer sello es básicamente el espíritu del primero en el último. Así como un hombre se monta en un caballo para ir a pelear, Yahushua se va a montar en un hombre para ir a hacer la guerra espiritual. Ese es el punto. Así como se montó en un asno hace 2000 años. Vino humildemente con misericordia, ahora viene a pelear. Entonces, por eso primero apareció el caballo para representar el primer sello y mostrar que el primer sello son los dos testigos. Ahora se le aparecen solo los dos testigos, al menos hasta el momento. Y al ofrecer el Cohen Hagadol el sacrificio por el pecado, los mismos jóvenes vestidos con las mismas vestiduras se aparecieron nuevamente a Heliodoro. Se pusieron de pie junto a él y le dijeron, da toda al Cohen Hagadol Oniyá por su oración. Aquí está diciendo Oniyá como el sumo sacerdote. Oniyá sí era apartado, ¿verdad? Oniyá sí era apartado, pero ahora había salido Shimeón, que fue el que mencioné, que representaría al falso profeta. Eso no cambia, sin embargo lo que sí dije fue diferente. El caso de que Oniyá era el sumo sacerdote. Curiosamente habría que ver Oniyá cómo lo escriben en el hebreo original, pero si lo viésemos como Aniyá, sería yo soy ya. Entonces sería el sumo sacerdote Oniyá, sería Yahushua mismo, que es el sumo sacerdote en el cielo. Y por eso ahora los dos testigos se le aparecen a Heliodoro. El sumo sacerdote hizo el sacrificio, que es el mismo, para que los dos testigos se aparezcan en la tierra y venzan al poderoso del sol. ¿Está claro? Por eso el sumo sacerdote hace el sacrificio, Oniyá, yo soy ya. Yahushua HaMashiach se sacrificó a sí mismo.
Y después vienen los dos testigos, los dos jóvenes hermosos. Y al ofrecer el Cohen Hagadol el sacrificio por el pecado, los mismos jóvenes vestidos de las mismas vestiduras aparecieron nuevamente a Heliodoro, se pusieron de pie junto a él y le dijeron: da toda rabá al Cohen Hagadol Oniyá por su oración. Yahweh te perdona la vida. Por la oración de intercesión de Yahushua HaMashiach es que Yahweh nos perdona la vida a todos los que creemos en él y nos arrepentimos y le pedimos intercesión. Y ahora que has recibido el castigo de Yahweh, proclama a todos su gran poder. Dichas estas palabras desaparecieron. Después de haber predicado, desaparecieron. Y dieron testimonio de la verdad, igual que los dos testigos. Y le dicen: ya que Yahweh lo salvó, ahora vaya y predique que él es poderoso. O sea, la caída del falso Mesías va a ser para estima de Yahweh. Toda rabá Cohen Hagadol Oniyá. Por su oración, Yahweh te perdona la vida. Y ahora que has recibido el castigo de Yahweh, proclama a todos su gran poder. Dichas estas palabras desaparecieron. Heliodoro ofreció un sacrificio e hizo grandes promesas a Yahweh por haberle conservado la vida. Y despidiéndose de Oniyá, volvió con sus tropas al rey. A todos hablaba de lo que el Elohim Altísimo había hecho y que él había visto con sus propios ojos. Así como los muchos, por el testimonio de los dos testigos, van a ser acusados de estar en rebelión, por ende van a morir. Se van a ser golpeados como Heliodoro. Pero por su arrepentimiento, por su reconocimiento, por su fe, por su testimonio, van a ser resucitados. Y a partir de ese momento, los muchos van a darle honra a Yahushua, quien los salvó, porque intercedió por ellos, como Oniyá. ¿Está claro? Y eternamente los muchos van a dar honor a Yahushua, diciendo que él es poderoso, que la salvación solo le pertenece a él, como lo vemos en Apocalipsis 7. Así como Yahushua dijo a Filipo, curiosamente, el que mencioné ahora con el eunuco, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, Yahushua le dice: pero tanto tiempo he estado con usted y usted me dice: muéstrele al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Como ya he explicado, hay muchas formas de ver eso. Una de ellas es que aquel que es enviado representa a aquel que lo envió. Yahushua fue enviado por el Padre. Ahora el último es enviado por Yahushua, el primero. Entonces aquel que ve al último está viendo al primero, y aquel que ve al primero está viendo al Padre. Por eso el último es la representación del Padre también. Aquí él acaba de decir que él vio el poder de Yahweh, pero en realidad lo que él vio fue a dos hombres, como mostrando que el poder de Yahweh se va a manifestar en este mundo a través de los dos testigos. El que ve a los dos testigos está viendo a Mashiach, y el que ve a Mashiach está viendo al Padre. Como sabemos, como ya he dicho, Yahushua es el poder del Padre que se manifestó en carne. Entonces dice: el rey entonces le preguntó a Heliodoro: ¿a quién podría enviar de nuevo a Jerusalén? Y él respondió: si su majestad tiene algún enemigo o uno que conspire contra su gobierno, envíelo allá. Esto me parece tan interesante y chistoso. Es como: usted me mandó a mí porque me consideraba especial. No vuelva a hacer eso. Si hay alguien que usted no quiere, mándelo a él, porque lo van a castigar, le van a caer encima los ángeles. Entonces él está reconociendo ante el rey el poder de Yahweh y la pureza de ese templo, puesto que le dice: si usted tiene un enemigo, mándelo, pero no mande a nadie que quiera, porque le va a ir mal. Si logra sobrevivir, volverá a su majestad despedazado por los azotes, pues ciertamente en ese lugar hay un poder celestial. El que vive en el cielo vela sobre ese lugar y lo protege. A los que van allí con malas intenciones los golpea y los hace morir. Los que van a Mashiach con malas intenciones serán golpeados y morirán. Los que dicen creer en Mashiach, pero en su corazón tienen malas intenciones, van a morir. Punto. El que vive en el cielo vela por ese lugar y lo protege. A los que van allí con malas intenciones los golpea y los hace morir. Esta es la historia de Heliodoro y de la conservación del tesoro del templo.